Continuamos con más información. Y paralelo a la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos, hoy se lleva a cabo el segundo día del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible desarrollado por las Naciones Unidas. Está previsto que participara Jorge Arriaza como representante usurpador del régimen de Nicolás Maduro. Para ampliar este tema vamos a conversar con la corresponsal de nuestros aliados informativos de La Voz de América, Celia Mendoza, quien está allí para que nos dé todos los detalles y si participó Jorge Arriaza entonces en este foro. Está justo a minutos de participar antes de ir a hacer su declaración, que es alrededor de unos 5 minutos por representante diplomático de cada uno de los países y que empezó el día de ayer y terminará el día de mañana. Él habló con el secretario general de las Naciones Unidas por alrededor de unos 15 minutos, se reunió con el equipo político. Esto es uno de los equipos que ha hecho varios reportes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cada vez se ha hablado de Venezuela. Ahora, hace tan solo unos 5 a 10 minutos acaba de hablar justo aquí a mi espalda con los medios de comunicación, respondió preguntas por alrededor de unos 15 minutos, asegurando nuevamente que venían a trabajar en su agenda política con el secretario general de las Naciones Unidas, a entregar sus querellas frente al reporte de Michelle Bachelet y también aseguró que están avanzando en los diálogos de Barbados. No dio muchos detalles, sin embargo, indicó que era importante que se evitaran las agresiones para poder mantener esta mesa de negociación que él asegura buscan que sea permanente. Durante esta declaración también le hicimos preguntas acerca de las acusaciones de violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra, por lo menos, de comunidades indígenas, algo que se ha venido dando a conocer durante los últimos días. Él indicaba que esto es algo que no puede reconocer como cierto. Sin embargo, dice que se atienden las quejas de los venezolanos en Venezuela. Esto es obviamente en discordia con muchos de los documentos y reportes que se han entregado en las últimas semanas después de que Michelle Bachelet entregara este reporte comprensivo en el que se asegura que existen fuerzas de seguridad alternas que deberían ser eliminadas como las FAES y también que ha dicho que es importante que se verifique las condiciones en las que se está tratando a los presos en Venezuela, el uso de la tortura y de la fuerza excesiva. Así que escuchamos a Jorge Arriaza, que asegura que viene a hablar y a dialogar y a tratar de extender este mecanismo que ellos tienen aquí en las Naciones Unidas para hablar con otros países. Algo que también dijo era que estaba condenando las declaraciones de Federica Mogherini, que espera que eventualmente el nuevo líder de la diplomacia de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, pueda ser diferente en sus declaraciones y también expresó que ellos estarían dispuestos a reunirse con el gobierno de los Estados Unidos y que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ya lo había dicho, que él simplemente necesitaba una fecha y una hora y un lugar y estaría allí para encontrarse con Donald Trump. Celia, este foro o esta participación de Jorge Arriaza en este foro se da en medio, como tú muy bien lo has dicho, de muchas críticas al régimen de Nicolás Maduro sobre la violación de los derechos humanos, las torturas y pues todo lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Cómo ves la disposición de los presentes, de los otros países presentes en este foro ante la participación de Jorge Arriaza? Hemos visto en anteriores asambleas que lo dejan solo hablando. ¿Crees que esto vuelva a ocurrir? Es posible, hay que recordar que este es un foro mucho más amplio y que es distinta la manera en que funcionan. Ellos tienen aliados significativos aquí dentro de la Asamblea General, pero esto no significa que no vaya a haber rechazo por parte de los países que ya han dicho que no están de acuerdo con esta alineación ni con esta posibilidad de reconocer dentro de este organismo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Hasta el momento hemos visto que hay una división interna en la Asamblea General. Justo hoy respondió preguntas acerca de estos esfuerzos que se están haciendo para remover credenciales diplomáticas. Esta es una pregunta que se le hizo por parte de otro medio de comunicación. Él dijo que esto era un esfuerzo para tratar de eliminar la legitimidad que él asegura tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Así que lo que estamos viendo dentro de esto es la antesala de lo que podría suceder aquí durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde al preguntarle si Nicolás Maduro estaría atendiendo, indicó que había mucho tiempo todavía para que esto sucediera, pero que si fuera él lo esperaría aquí en Naciones Unidas.
Bien, agradecemos a Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, por este completo reporte. Nosotros seguimos con mucha más información porque más temprano la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju, presentó ante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos las denuncias y casos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Todos estamos aquí. Hay 5 personas en una celda del DGCIN llamada la Jaula de los Locos, incomunicados desde el martes pasado. 4 militares y un civil, de los cuales no se sabe nada de ellos. La tortura en Venezuela. Hoy hablamos de su institucionalidad. El crimen de la tortura está institucionalizado en Venezuela, ya que no existe ninguna institución que no haya sido cómplice de su inducción, acción u omisión en su ejecución. Todos los organismos de seguridad e inteligencia, el sistema de justicia, así como el alto mando civil, están involucrados de alguna forma en la permisividad de este crimen, cometido de forma sistemática y todo lo relacionado con él. En Venezuela, nada se ejecuta sin que Nicolás Maduro y su estructura criminal lo sepan y lo autoricen. La tortura se ha institucionalizado como mecanismo para castigar, paralizar a través del miedo a la población. Además, viene acompañada de la detención arbitraria, la desaparición forzada temporal y la violencia sexual, todos crímenes de lesa humanidad. El Instituto ha denunciado en la Corte Penal Internacional otros crímenes, además de la tortura, como lo son los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales que han llevado a cabo los organismos de seguridad y los diferentes grupos subversivos armados que prácticamente han asumido el control mediante el terror de la actuación y reacción de la sociedad civil. Denunciamos la militarización de las llamadas unidades de batalla Bolívar Chávez, transformadas en cuerpos de combatientes para la defensa de la nación que se unen a la represión de la población. La orden de Maduro de armar hasta los dientes a las milicias, que no son más que civiles que están siendo entrenados de forma precaria para portar armas de fuego y que son desplazados y usados para enfrentar manifestaciones. Denunciamos la formación de grupos de 300 personas, entre los que se encuentran expresidiarios, milicia cubana y guerrilla colombiana, llamados los acreditados, que poseen credenciales del DGCIN formados para combatir cuerpo a cuerpo, perseguir y espiar opositores y líderes políticos, a militares y a sus familias. En marzo denunciamos el asesinato de 25 manifestantes por parte de los organismos de seguridad, uno atribuido a los colectivos y 4 personas que fueron víctimas o fueron asesinadas por el grupo FAES, a las que fueron a buscar a sus casas porque habían estado manifestando. El ataque ha llegado a las iglesias y a los centros de salud. El 29 de mayo denunciamos cómo la Guardia Nacional entró a la emergencia de una clínica en el estado Vargas y dispararon dentro de sus instalaciones, hiriendo gravemente a 5 personas. La agresión a la iglesia Nuestra Señora de Fátima en San Cristóbal por parte de un comando de la Guardia Nacional que amedrentaron al párroco y a sus feligreses y lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la iglesia. También la iglesia San Sebastián del estado Vargas, que fue agredida con disparos de organismos de seguridad. En el informe que elaboramos conjuntamente con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre la represión sistemática y crímenes contra el pueblo Pemón, estamos denunciando el desplazamiento de 1.200 indígenas víctimas de asesinatos, encarcelamiento y tortura, y registramos testimonios sobre cómo fue atacado el hospital de Santa Elena de Guairén, que el día 23 de febrero recibía múltiples heridos, cuando una tanqueta se paró en la puerta principal del hospital y uniformados atacaron sus instalaciones en búsqueda de los manifestantes. La ambulancia del pueblo fue interceptada y atacada físicamente para tratar de bajar a los heridos en varias ocasiones. El Instituto CASLA ha registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas, algunas de las cuales han sido torturadas con otras víctimas. A esta cifra no hemos agregado todavía las 36 personas que fueron torturadas en el fuerte Escamoto, en la frontera con Brasil, destacado en el informe de los Pemones. Estos testimonios se unen a los 111 casos recopilados en el 2018 y a los 430. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más.